Agradecer a la Fundación Universitas por esta feliz iniciativa. Siempre nos patrocina, nos organiza el tema. Es importante que al comenzar y saludar a nuestros colegas, hacer una relevancia de la temática que se está tratando, ¿no? El control de convencionalidad en los últimos 20 años en América Latina ha tenido una relevancia importante, especialmente en los derechos humanos, en los procesos dictatoriales que han sufrido nuestros países y que ahora, hoy por hoy, lógicamente ya el matiz es diferente, ¿no? Las democracias en algunos países se han profundizado con mayor densidad, en otros con menor, pero creemos que es importante ahora echar un prisma diferente en el tema de los derechos laborales. Ya entrando en tema, corresponde referir que cuando nosotros analizamos, vemos el tema, vemos la circunstancia, cómo se maneja la temática del derecho laboral y la seguridad social en nuestros países, tenemos que necesariamente hacer una visión retrospectiva en esta parte introductoria, ¿no? A partir de lo que sucedió no solamente en 1919 con la creación de la Oficina Internacional del Trabajo y toda la batería de normas que nos ha venido a dar en estos 100 años de vida del organismo internacional, sino que también resaltar algunos de estos elementos que van lógicamente manejando el tema del derecho del trabajo. Creo de relevancia echar mano de la Convención de Filadelfia, que ha sido una de las más importantes y una de las primeras en la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla del pleno empleo. Pleno empleo que encuentra una amalgama, un puente importante, precisamente con la continuidad de medios de subsistencia. Estos elementos manejan, por supuesto, a partir de lo que representa la teoría y la práctica a través de los convenios y recomendaciones, digamos, vínculos importantes con la OIT, pero también las entidades académicas, las organizaciones sociales, las universidades, han contribuido en alto grado el tema de la estabilidad laboral. Muchos países han asumido norma constitucional, es el caso de mi país, Bolivia, que tenemos en la norma constitucional una garantía constitucional que en una triple dimensionalidad vamos a identificar el tema de la estabilidad laboral. Primero como un principio, como una garantía y también, por supuesto, como un derecho. Estos elementos son importantes porque han permitido, a partir del control de constitucionalidad, generar líneas jurisprudenciales que van necesariamente a profundizar la conceptualización de lo que representa la estabilidad laboral. En ese ámbito, en nuestros países, seguramente muchos tribunales constitucionales, salas constitucionales y en el control difuso los tribunales ordinarios han venido a tratar esta temática de la estabilidad laboral. La OIT, a partir del convenio 158, también ha emergido con algunos componentes importantes. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha emitido opiniones referenciales que dan una sostenibilidad al tema del pleno empleo. Y no solo desde la conceptualización o la categoría conceptual que amerita un elemento sustantivo dentro de la descripción cualitativa de lo que representa la estabilidad laboral, sino también cuantitativa, porque se va discerniendo los conceptos de estabilidad laboral plena, absoluta, la relativa, y por supuesto que esta construcción de este mapa conceptual ha llevado a que la categoría de análisis, de estudio del derecho del trabajo tenga una sostenibilidad, digamos, ascendente o espiral. Cito a grandes tratadistas en este tema de la estabilidad laboral, ¿no? El doctor Mario Pasco Cosmópolis del Perú, quien junto a muchos otros profesores peruanos escriben una obra muy importante relativa al tema de la estabilidad laboral y le da un matiz, además de doctrinario, le da un matiz también fundamentalmente de referencia en cuanto representa la normatividad constitucional. Y hago énfasis en el Perú porque el caso que vamos a analizar ahora es el caso precisamente del señor Campos del Lago versus el Estado del Perú. Este caso es muy específico, entro ya en materia, muy específico en cuanto al tema de la tutela en el control de convencionalidad. Es un caso en el cual el señor Alfredo Lagos del Campo, en fecha 1 de julio del año 1989, es despedida de su fuente de trabajo de una empresa subsidiaria de la internacional Pirelli. Él es nombrado por la Asamblea de Trabajadores en la empresa donde laboraba, él es nombrado representante
para que pueda ser el comité, pueda fundarse el comité electoral que lleve las elecciones sindicales en ese sindicato. El señor, una vez que es nombrado representante del comité electoral, al día siguiente, es decir, la fecha 1 de julio del año 1989, tomen apunte la data de la fecha, es despedido injustificadamente por parte del empleador, lo desvincula de la relación laboral y el señor queda cesante. Es decir, el análisis que se hace es a partir del hecho fáctico de la desvinculación del señor Lagos del Campo de su fuente laboral. Una vez que se produce esto, el señor lógicamente busca tutela a partir de los juzgados laborales especializados en la Judicatura de Lima, plantea la acción pertinente, el juez de primera instancia le otorga una tutela, es decir, que dispone su reincorporación. La parte empleadora hace uso del recurso de impugnación, apela del fallo, y el fallo en la segunda instancia, ya en los tribunales departamentales o regionales de Lima, de segunda instancia, es revocado. Va al tribunal de última instancia, la Corte Suprema de Justicia del Perú, y confirma este tema. Ante esa circunstancia también se intenta una acción constitucional, lógicamente que la misma tampoco prospera. Es decir, que el requisito que establece la Corte Interamericana, los convenios inherentes al control de convencionalidad, se habían agotado. Es importante hacer un paréntesis en este relato y establecer que el momento en que se había producido el despido, es decir, el hecho fáctico, la Constitución peruana sí evidentemente constituía como un derecho el tema de la estabilidad laboral. Posteriores reformas del año 94 de la Constitución peruana han establecido que esa reforma ha sido, digamos, un poco más amplia y se ha sustentado precisamente en la ya en ese entonces creciente doctrina del derecho constitucional a la estabilidad laboral y, por supuesto, las recomendaciones, convenios de organismos académicos, institucionales y abogados inquietos en la temática del derecho laboral. Cito aquí un tema importante, un aspecto importante, que el fallo, por supuesto, también hace referencia, ¿no? Que muchas entidades, entre ellas la Academia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, también instituciones como la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ya habían para ese entonces, digamos, impulsado en el ámbito de la doctrina elementos sobre la consistencia jurídica o la necesidad de juridicidad sobre la estabilidad del empleo y la continuidad de medios de subsistencia. Es importante referir al profesor Rolando Burgas, ex rector de la Universidad de Panamá, que en una obra escrita en la década de los 80 y expuesta precisamente, y hago énfasis y referencia, en un congreso en la ciudad de Cusco, Perú, establecía también que la garantía del derecho a la estabilidad laboral debe ser de tutela inmediata. Es decir, que los organismos, los mecanismos estatales de la justicia estatal deben activarse de manera inmediata para lograr la efectiva tutela con prontitud y eficacia procesal. Esos elementos han sido sustentados, lógicamente, a lo largo del desarrollo de la doctrina. Pero en nuestros países, lamentablemente, el ejercicio de la tutela efectiva se ha ido de alguna manera atenuando por factores de orden extrajudicial. Y esos elementos han sido los que han tenido, digamos, una inyección importante para adormecer o flexibilizar el derecho laboral, y en este caso no solamente el derecho sustantivo, sino parte del constitucional y peor aún la parte del control fundamental de los derechos del trabajo como derechos humanos. Esta conceptualización de los derechos humanos es importante ¿a partir de qué? A partir de la doctrina, a partir de las líneas también de los tribunales europeos. La Corte de Estrasburgo tiene una ceñuda jurisprudencia, una línea importante dentro del campo de la estabilidad laboral, por supuesto con matices diferentes en ese escenario heterogéneo en el ámbito jurídico, como representa la Corte de Estrasburgo. Pero todos esos factores, me imagino que han sido los que han impulsado, han inducido de manera, digamos, casi asimétrica a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que conoce el caso, por supuesto, analice el mismo, se involucre en el derecho del trabajo, se involucre en el derecho fundamental del trabajo, se involucre en ese elemento que corresponde la categoría y la conceptualización de derechos humanos. Cito nuevamente la Constitución boliviana, el artículo 3, el artículo 256 de la Constitución boliviana establecen que en el caso de derechos fundamentales
la autoridad deberá asumir el concepto de la Constitución e inclusive los principios y normas internacionales. Es decir, que nos abre una puerta de supraconstitucionalidad para ejercer un control de constitucionalidad. En el caso que nos ocupa, el Perú, al haber negado en las instancias de apelación, casación y en la instancia constitucional, es que el señor Lagos del Campo acude a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana pronuncia el fallo, fíjense ustedes la fecha, 31 de agosto del año 2017. Es decir, que este ciudadano, este trabajador, ha tenido que esperar 27 años para que se efectivice la tutela y que en definitiva pueda ser compensado en el daño que se le había ocasionado ante el desempleo injustificado. La sentencia, lógicamente, maneja elementos importantes, de los cuales vamos a rescatar 4 escenarios que consideramos de un mayor análisis. Primero, el elemento de la activación del control de constitucionalidad. En América Latina es importante que vayamos a ver un antes y un después de la sentencia Lagos del Campo, porque lógicamente, y vamos a interpretar que las sentencias constitucionales, las sentencias del control de constitucionalidad y convencionalidad de la Corte Interamericana han sido muy tenues, han tenido un impulso, digamos, no importante, no decisivo y menos aún vinculante. Pero hoy por hoy, a partir de este caso, encontramos nosotros que los trabajadores en nuestra región definitivamente ya tienen un escenario sobre el cual y una referencia, además sobre la cual, una fuente directa sobre la cual se tiene que trabajar, ¿no? El control de convencionalidad tiene algunas reglas interpretativas. Dentro de esas reglas interpretativas es importante, para un después del fallo Lagos del Campo, analizar los supuestos fácticos análogos que vayan lógicamente a manejar los aspectos sustantivos, el elemento comparativo que va a reflejar como consecuencia la juridicidad o la efectiva tutela que tengan que dar también los tribunales interiores o los tribunales infraconstitucionales en nuestros países. Es decir, que la sentencia Lagos del Campo no solamente tiene un escenario al caso específico, sino que también ha ido a reflejar un escenario de transversalización dentro de la doctrina moderna del derecho constitucional. Los constitucionalistas, digamos, como Sagües, los más renombrados los últimos 10, 15 años, han tratado de impulsar un tema de una constitucionalización de los derechos sociales o de los derechos humanos al trabajo. Pero los laboralistas creemos que más bien el derecho laboral en ese escenario se está constitucionalizando, porque nuestras constituciones tienen que tener una línea clara, una conceptualización y una categoría jurídica que determine en consecuencia la efectiva tutela. Un segundo escenario de análisis de esta sentencia es la estabilidad laboral. Estabilidad laboral sobre el principio de jura novit curia, que es un principio importantísimo para asumir estos casos laborales. Es importante echar ojo del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual en su descripción y en la concordancia con la línea jurisprudencial que nos da la propia Corte Interamericana, establecen categorías de derechos indisponibles, es decir, que la protección plena sobre algunas categorías de derechos que son considerados derechos humanos dentro del ámbito laboral, deban tener, además de reglas, subreglas que vayan a trabajar a partir de la línea jurisprudencial para efectivizar la tutela. Es decir, que el elemento sobre los supuestos fácticos análogos tienen características intrínsecas que van a permitir factores que vayan a trabajar sobre lo que corresponde precisamente la efectiva tutela sobre estos elementos. No podemos dejar de lado el convenio 158 del Organismo Internacional del Trabajo. Este organismo internacional que emite la norma 158 y encuentra concordancia con el artículo 26 de la Convención Americana, el artículo 1.1, el artículo 13, 8 y 16 de este instrumento internacional. Un tercer elemento importante también que descuelga dentro de los matices que nos da este fallo es el despido indirecto. El despido indirecto o el despido indebido, que también se lo ha venido a llamar en la modernidad, indirecto porque nació así, quizás con un concepto distorsionado, pero si leemos los primeros trabajos de la propia Organización del Trabajo, el surgiente derecho del trabajo, de aquellos teóricos que formaron el derecho del trabajo, podemos hablar hoy por hoy de un despido indebido.
es decir, esa desvinculación sin justa causa que se produce en la relación del vínculo jurídico laboral y que el trabajador queda desempleado sin una justa causa. Hemos citado el tema de la Convención de Filadelfia cuando mapea el pleno empleo. Es importante el propio convenio 158, pero acá hago énfasis en unos elementos de orden, digamos, doctrinario que tienen una fuente importante, porque la cita la sentencia, reitero, conceptos que van a emanar de coloquios, de congresos, de seminarios, en los que se va sustentando lo que es ahora una garantía constitucional de lo que representa el pleno empleo o lo que como se llama, como una garantía de la estabilidad laboral, ¿no? Dentro de la diversidad, ya en la normativa latinoamericana, entrando a la parte de la positivización, vamos a encontrar que casi todos nuestros países, de manera uniforme, establecen una protección plena en el tema de dirigentes sindicales, por supuesto, con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? 89 de la misma organización. Entramos también temas sobre protección al embarazo, a la trabajadora que está en estado de gestación y también a personas que están con discapacidad o familiares que tienen personas con discapacidad. Si bien estos avances son importantes en nuestros países, pero creemos que los elementos de generar subderechos o derechos inclasificados sobre este tema de la estabilidad laboral en el pleno siglo XXI tiene que tener un mapa mucho más diverso. Tiene que alcanzar a la continuidad de medios de subsistencia del trabajador y la trabajadora que labora para lograr hacer frente a las necesidades básicas de la vida moderna. Por supuesto que no podemos dejar de lado el elemento tecnológico. La tecnología ha avanzado de gran manera y esa relación clásica, esa relación que había surgido de los primeros formadores, y cito a Mario de la Cueva, de los primeros formadores del derecho laboral, como también, por supuesto, el propio Cabanelas, ¿no? Y muchos otros, lógicamente que no ha sido suficiente. El profesor Óscar Hernández, en un evento del año pasado en la ciudad de Santo Domingo, expresaba de manera muy puntual que el tema de la diversificación y la clasificación ahora está transversalizada por la tecnología. La tecnología es el elemento fundamental sobre la cual ahora las relaciones de trabajo van a encontrar sustentabilidad o van a encontrar sostenibilidad desde un punto de vista de lo que estamos tratando, que es la estabilidad laboral. El cuarto elemento. Es necesario que en nuestros países construyamos un tránsito de esa cultura jurídica de la ley interna, esa cultura de esa ley interna que no siempre es sustantiva, no siempre es reglada, no siempre va a prevenir los elementos de la protección a la relación de trabajo. Es importante construir ese puente para generar ese tránsito de la cultura jurídica de la ley a la cultura jurídica del derecho. Las otras fuentes del derecho hoy por hoy tienen una motivación diferenciada, tienen hoy por hoy un elemento de prelación en algunos casos, como es el caso del control de convencionalidad, ¿a efectos de qué? De tomar como referencia para que, por supuesto, las autoridades judiciales laborales encargadas de la tutela puedan tomar como fuente de derecho las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, los fallos de los tribunales constitucionales y, por supuesto, los otros elementos que bien se establecen. Es importante referir, ya dentro del marco de las conclusiones, decíamos que la efectiva tutela es una regla, o debiera ser una regla, en la administración de justicia laboral y en la administración de justicia constitucional, toda vez de que existe, del análisis del fallo que se nos refiere, el tema de la libertad de expresión, el interés público, que son otros derechos que por supuesto son tutelados también a partir del control de convencionalidad. Es importante establecer que los jueces de trabajo, por supuesto que deben ser imparciales, pero nunca neutrales, porque definitivamente la construcción y la naturaleza del derecho laboral nos impone una regla, cuál es el proteccionismo. Proteccionismo que tenemos que construirlo en un elemento espiral y tenemos que también construirlo a partir de lo que representa la modernidad, la tecnología, la mundialización del capital y otros elementos. Decíamos, ya como corolario en esta charla, que es importante referir que también se han dado otros casos importantes en el tema de la línea jurisprudencial. Es el caso en el mismo tema de la República del Perú, trabajadores de Petroperú contra Perú, una sentencia del año 2017,
También otra sentencia que involucra al Estado de Venezuela, del 8 de febrero del año 2018, San Miguel de Sosa, que los invitamos, por supuesto los organizadores seguramente van a hacer énfasis en esto, es importante que los invitemos a revisar estas sentencias en la parte de su ratio decidendi y vamos a poder identificar 4 elementos, ya en la parte conclusiva de esta charla. Primero, que es importante que echemos mano del control de convencionalidad cuando en nuestros países la efectiva tutela no se materializa. La tangibilidad de la justicia se la tiene que encontrar. Si es a partir de los tribunales constitucionales, los jueces naturales de trabajo no otorgan la tutela, se abre la posibilidad del control de convencionalidad y de manera vinculante con los elementos fácticos que refiere esta sentencia. Segundo elemento, es importante establecer que debemos diversificar de manera muy puntual los conceptos de estabilidad laboral plena, estabilidad laboral relativa, estabilidad laboral absoluta. Creemos que se debe construir a través de la jurisprudencia, a través de la normatividad y mejor aún a través de la construcción de reformas constitucionales, incorporar estos elementos para que en un concepto de triple dimensionalidad puedan conseguir la efectiva tutela. Tercer elemento, es importante que las autoridades judiciales también nacionales tomen en cuenta que la especialidad es un elemento fundamental, que los jueces de trabajo sean formados tanto en lo sustantivo, en lo procesal, en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad a efectos de perseguir este objetivo principal. Y cuarto, el reto para las entidades académicas, universitarias y también, por supuesto, las asociaciones especializadas, para que este elemento, a partir de esta sentencia y el nuevo giro que se ha dado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tengamos que sustentar como un elemento de espiral que vaya a mejorar junto a la combinación con los tratados internacionales y, por supuesto, sin dejar de lado los elementos del derecho constitucional en nuestros países, para que la constitucionalización de los derechos laborales y el mapeo de esta conceptualización de la estabilidad laboral sean sostenibles y tengamos mejores días y un mejor porvenir para los trabajadores de América Latina. Gracias.